Bueno, nos preguntaban en la comunidad del divorciado qué se entiende o qué se incluye en la pensión de alimentos y qué en los gastos extraordinarios. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta que es muy común y muy habitual, lo primero, ¿qué se incluye en una pensión de alimentos? Tenemos que ir al Código Civil, artículo 142. ¿Me vais a permitir que lo lea? Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Bueno, ¿qué nos está indicando aquí? Alimentos por comida, habitación, lo que sería una vivienda, un techo. Asistencia médica, gastos sanitarios. En España tenemos una asistencia sanitaria muy amplia y que cubre realmente. ¿Qué se incluiría? Pues todo lo que esté cubierto por la sanidad pública estaría incluido en esa pensión de alimentos. El colegio, la educación también es pública. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de colegios ya concertados o privados, al final tenemos que asumir ese pago. Tiene que ser un extraordinario. Y después, instrucción del alimentista, incluso si no ha acabado su formación por causa no imputable, ¿qué estamos hablando? Llegar a la mayoría no extingue la pensión de alimentos. Siempre que esté formándose y, bueno, y lleve un rendimiento escolar que se entiende lógico. Esto no significa que no pueda repetir un curso, esto no significa que no pueda tener un bache, una bajada, pero si lo típico, me meto en la universidad, pero lo único que hago es irme de ronda con la tuna, no apruebo ni una, y este año me matriculo en esta carrera, el año que viene en otra, y nunca tengo un rendimiento, eso puede ser una causa, evidentemente, para decir, oiga, hasta aquí hemos llegado y vamos a excluir esa pensión de alimentos, porque no tiene ningún sentido, ya es ser un nini o un jeta que lo que pretende es al final pues vivir de sus padres y no dar un palo al agua, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del concepto pensión de alimentos tenéis que tener presente eso, ropa, sustento, alimentación, que es comida, la vivienda. Por eso cuando hablábamos del cálculo de la pensión de alimentos, os decimos que la herramienta del Consejo General del Poder Judicial no lo incluye. ¿Por qué? Porque hay veces que puede ocurrir lo que hemos hablado en muchas situaciones, que se esté pagando una hipoteca, que el uso del domicilio familiar se haya dado a la madre con los hijos y que entonces el padre ya esté pagando esa hipoteca. Y si está pagando esa hipoteca, no podemos incrementar en más la pensión de alimentos. Entonces la pensión de alimentos ahí sí que se quedaría fijo. ¿Por qué no incluye el colegio también? Porque hay veces que no estamos hablando de colegios públicos. Pueden ser colegios privados, pueden ser colegios concertados. Entonces, todo esto se incluye dentro de la pensión de alimentos. ¿Qué se entiende por gasto extraordinario? Lo dice muy bien el Código Civil, todo lo que no sea indispensable. O sea, todo lo que no es lógico, habitual o necesario. Todo lo que sea un extra, como dice la palabra extraordinario, entonces es un gasto extraordinario. Un colegio privado es extraordinario. ¿Por qué? Porque hay colegios públicos. Entonces, si vamos a un colegio privado es porque queremos. Unas clases particulares son extra. Ojo, aquí sí que entraríamos. Un gasto extraordinario puede ser necesario o no necesario. De hecho, os vamos a poner el enlace. Tenemos una serie en nuestro canal de YouTube donde detallamos en profundidad, hay muchísimos vídeos donde hablamos específicamente sobre gastos. Entonces, os invitamos, si todavía no nos seguís, a que entréis en profundidad. Pero un gasto extraordinario tendríamos que ya calificarlo. ¿Es necesario o no? Por ejemplo, unas clases de matemáticas, de repaso de matemáticas, serían necesarias si hay un informe del tutor que diga, mira, el crío no llega, necesita ayuda y esa ayuda pues hay que compensarla y es necesario y puede aprobar si se pone una academia. Entonces, ojo, tampoco significa que vayamos a la academia más cara o al profesor más caro. Todo tiene que entrar dentro de unos matices y de un equilibrio. Tiene que haber un consenso y tiene que haber un acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elementos que van incluidos dentro de la patria potestad. Como padres, tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a adquirir o comprar. Por ejemplo, unas gafas pueden ser necesarias porque el crío tiene un problema de visión muy fuerte, pero no es necesario que tengan que ser de Dolce & Gabbana o que tengan que ser de Gucci. No tendremos por qué comprar unas gafas que al final nos salgan 1.000 euros de Carolina Herrera, ¿no? Pueden ser unas gafas normales y que evidentemente podamos cubrir. Ahora, si uno de los padres se puede permitir ese capricho, vale, pero no tiene por qué arrastrar al otro. Tiene que ser un complemento. Yo llego hasta donde llego en función de mis posibilidades. Cuando se habla de pensiones de alimentos siempre se dice, se paga la pensión de alimentos en función de las necesidades del alimentista, quien la recibe, quien la necesita, pero también de las posibilidades
del alimentante, de quien la da. ¿Por qué? Porque puede ser que, oye, que mi nivel llegue hasta aquí y no tenga que ser hasta aquí. Si llego hasta aquí, maravilloso, pero si estoy hasta aquí, no tengo por qué sufragar, por ejemplo, unas clases de hípica que son completamente pues, voluntarias o adicionales, o el pagar un conservatorio o el tener que comprar determinadas cosas, bueno, pues que son adicionales, como una formación adicional que todos los padres queremos dar a nuestros hijos, pero que no son imprescindibles o necesarias. Todos los gastos que no sean necesarios, pues evidentemente ya tienen que ser por consenso. Y ahí es donde entramos. ¿Cómo se reparte esos gastos extraordinarios? Normalmente, esencialmente se suele ir al 50%, pero sí que es verdad que ese 50% debería de ser establecido siempre que los salarios sean equivalentes. Cuando hay unas diferencias de salarios, no corresponde. Y los gastos extraordinarios se deberían de abonar en función de las posibilidades, lo que decíamos antes. Si uno está aquí, pues no es justo que pague el 50% de los gastos extraordinarios. ¿Por qué? Porque si sumas, porque en muchas ocasiones lo que no vemos, lo que no valoramos es que por un lado pagas pensión de alimentos y por otro todos los meses tienes que asumir gastos extraordinarios, con lo que al final supone una cuantía importante, más después cubrir tus propias necesidades. Y hay veces, la gran mayoría de las situaciones, bueno, pues son salarios normales, son trabajos que no pueden dar más de sí, que por mucho que destines, bueno, llegas a un límite de retribución económica y que, bueno, pues que llegas justo. Entonces es importante que haya ese, yo lo digo, equilibrio. ¿En qué sentido? Tanto tengo, tanto pago. Y por eso es importante. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya servido de claridad. Un saludo.